Un competidor en el plano financiero ha sido la Unión Europea. Cuando la Unión Europea crea el euro, indudablemente lo hizo con el propósito de facilitar los intercambios entre sus miembros, reducir los costos de transacción asociados al uso de múltiples monedas, darle mayor estabilidad al conjunto de países que forman esa unidad, pero usted hace un juicio bastante severo acerca del significado político de esta unidad, de esta confederación de estados que conocemos como la Unión Europea. ¿Por qué? La Unión Europea tiene una ambigüedad de raíz muy importante y es que está marcada, entre otras, por el origen mismo de la Unión Europea. La Unión Europea tiene un origen que es geopolítico interno a Europa misma y tiene que ver con la unificación alemana. El proceso de la reunificación alemana lleva a una pregunta muy importante en gran parte de las élites políticas europeas y es, ¿confiamos en una Alemania reunificada o no confiamos en una Alemania reunificada? Y la pregunta no es gratuita, porque hay que recordar que la Alemania unificada, que surgió en 1871, surgió como la primera derrota contra Francia, y luego la Alemania unificada derrota a Francia en otras dos guerras fundamentales, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es decir, Francia recibe 3 derrotas estratégicas en línea de Alemania en menos de un siglo: preguerra franco-prusiana, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. En ese contexto aparece, digamos, el resultado desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que era dividir a Alemania en 2 estados distintos. Y esa división de Alemania en 2 estados distintos trae una tranquilidad para Europa en general, incluso para Rusia e incluso para Polonia, que también queda dentro del ámbito de la Unión Soviética, y es que implicaba que no volvería a aparecer Alemania como un estado poderoso y con un estado con una máquina militar contundente. Pero cuando Alemania se unifica, aparecen muchas preguntas. La Alemania reunificada de 1990 se parece a la de 1933, se parece a la de 1914, se parece a la de 1871, y obviamente frente a esto adquiere una gran, digamos, vitalidad esta idea de convertir la Comunidad Económica Europea en una especie de unión internacional, que fuera una especie de unión federal de estados internacionales. Esto trae una consecuencia muy compleja, y es que la Unión Europea no es un estado, pero tampoco es un club de estados. Es decir, es una especie de elemento ambiguo entre un asunto federal y una condición federativa para unos problemas, pero que a la vez mantiene la vigencia de los estados-nación para otros problemas más locales, pero que a la vez tiene serios problemas de acuerdo. De hecho, hay que decir que la guerra de Ucrania llega en un momento en que la Unión Europea empezaba a experimentar serios problemas para mantener la integridad y la unidad. Y si acaso muchos empezaban a proyectar la unidad de Italia como una especie de unidad solo económica, de la Unión Europea como una especie de unidad económica. Y aquí me estoy acordando, por ejemplo, de los políticos italianos, de Mario Conte o de mismo Luigi Di Maio, perdón, Mario Conte no, de Luigi Di Maio o de, se me acaba de olvidar el otro cercano al partido de la derecha de Giuseppe Berlusconi, de Silvio Berlusconi, le acabo de olvidar el nombre, pero ahora me acordaré que, por ejemplo, son antieuropeos, en una línea muy similar a la del Brexit, que en 2016 llevó a que el Reino Unido saliera de la Unión Europea, o, por ejemplo, los políticos de la derecha radical e incluso de la izquierda radical francesa, Jean-Marie Le Pen o Jean-Luc Mélenchon, que, por ejemplo, están en contra del mantenimiento de Francia dentro de la Unión Europea. Tiene que ver fundamentalmente con este asunto de que la Unión Europea no es un superestado, pero tampoco, digamos, logra resolver este asunto. Esta guerra ha llevado a que los europeos asuman una posición europeísta decidida en contra de las fuerzas antieuropeas, que además son de todo cuño. Es decir, esto no es prioridad o no es patrimonio de un solo tipo de corrientes políticas, sino que hay muy diversas corrientes políticas que eran antieuropeas. Y la guerra, entre esos afectos, entre otros efectos adversos que ha logrado Putin, es de lograr despejar la necesidad del mantenimiento de la Unión Europea. En ese contexto, pues resulta realmente bastante sorprendente que la Unión Europea haya logrado de alguna forma mantenerse en pie hasta ahora, que haya logrado construir una relación interestatal mucho más estrecha o muy estrecha
en esa dirección. Y hay que recordar, por ejemplo, que venimos de un periodo presidencial norteamericano, que es el de Donald Trump, que estaba en contra de la Unión Europea, que prefería que los europeos no estuvieran organizados en una estructura supraestatal, que prefería tratar de con Estado por Estado en relaciones bilaterales y no en relaciones de conjunto, pero que obviamente los europeos ya no son el conjunto de potencias que habían sido un siglo atrás y hoy son en general potencias de segundo orden o de tercer orden o de cuarto orden, pero ya no son potencias determinantes de la política global.